La mujer conocida en la historia como Diana, princesa de Gales, y también conocida como Lady Di, nació el 1 de julio de 1961 como Diana Frances Spencer en Park House, dentro de la finca real de Sandringham, en el condado de Norfolk, en Inglaterra. Su padre era Edward John Spencer, nacido el 24 de enero de 1924, en la nobleza como vizconde de Althorp, hijo único del 7º conde Spencer. La familia Spencer era una de las líneas aristocráticas más importantes de Gran Bretaña, pues descendía de John Churchill, primer duque de Marlborough, uno de los estadistas y generales más destacados de Europa a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Edward John pasó su adolescencia durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, en la Real Academia Militar de Sandhurst, antes de servir como capitán en el Royal Scots Grass Regiment, donde fue reconocido por su admirable contribución al esfuerzo bélico durante la invasión aliada de Europa en el verano de 1944 para abrir un frente occidental en Francia contra los nazis. Desde allí dirigió una unidad del ejército británico en una operación que liberó con éxito 2 ciudades francesas. Tras la guerra, Spencer fue ayudante del gobernador de Australia Meridional de 1947 a 1950, antes de ocupar cargos estatales locales como consejero de condado, High Sheriff de Northamptonshire y juez de paz de Norfolk, entre 1950 y 1954. Spencer fue asistente personal tanto del rey Jorge VI como de la reina Isabel II antes de heredar el título de su difunto padre como octavo conde Spencer en 1975, por lo que pasó a formar parte de la gubernamental Cámara de los Lords, hasta su muerte el 29 de marzo de 1992. La madre de Diana era Frances Ruth Chand. Nació el 20 de enero de 1936, también en Park House, Sandringham, y era hija de un varón que forjó una buena amistad con el rey Jorge VI. Su madre fue dama de compañía de la reina consorte. A los 18 años, Frances se casó con el vizconde de Althorp en la abadía de Westminster. Tuvieron 5 hijos: Sarah, nacida en 1955, Jane, que le siguió 2 años más tarde. Su primer hijo, John, que nació en 1960 pero murió trágicamente a las pocas horas de nacer, Diana un año después, y por último, Charles en 1964. Se divorciaron en 1967 y ambos volvieron a casarse. Según un periodista de la realeza, los arrebatos violentos podrían haber hecho fracasar el matrimonio, ya que Diana fue testigo de cómo su padre abofeteaba a su madre al menos una vez. Aunque la custodia de sus hijos se concedió al vizconde, Frances vivió el resto de su vida relativamente recluida en la isla escocesa de Sail. Frances tuvo algunos problemas como por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol, y conflictos con Diana, que la llevaron ocasionalmente a los focos de la prensa, pero hasta su muerte, el 3 de junio de 2004, se dedicó sobre todo a obras de caridad. La experiencia de sus propios padres hizo que Diana creciera como hija de divorciados y fuera consciente de las complicaciones que pudieran surgir. Pero nada podría haberla preparado para experimentar las dificultades de su propio matrimonio infeliz. A partir de mediados de la década de 1980, Diana creció en una época en la que Gran Bretaña experimentaba amplios cambios políticos, culturales, sociales y económicos. El contexto de la segunda mitad del siglo XX era el de una Gran Bretaña en reconstrucción tras la conmoción y la devastación dejadas por la Segunda Guerra Mundial. Unido al nacimiento de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos y sus aliados. Al igual que en Gran Bretaña, y alimentados por las ideologías enfrentadas de la democracia y el comunismo, el servicio militar nacional obligatorio y el racionamiento de alimentos, se mantuvieron en Gran Bretaña durante la segunda mitad de los años 40 y principios de los 50. Sin embargo, la llegada al trono de la reina Isabel II en 1952, con solo 25 años, supuso en muchos aspectos un punto de inflexión en la historia de Gran Bretaña durante el siglo XX. En los años siguientes se inició un renovado crecimiento económico y cuando terminó la década, las perspectivas de los británicos de a pie habían mejorado mucho, con un bajo desempleo, salarios más altos y mejores condiciones de vida y entretenimiento. Con la llegada de los años 60 se produjo una revolución social, con cambios en la música, la moda y las actitudes. Se gastaba más en lujos y la mayoría de los hogares tenían televisor, lo que significó que Diana creció con la llegada de los medios de comunicación de masas, que daban a la gente acceso a la televisión de los Beatles, la BBC y más detalles que nunca, sobre la familia real. Por ejemplo, en 1960, el año anterior al nacimiento de Diana, se televisó la primera boda real de la historia, la de la hermana de la reina Isabel, la princesa Margarita,
con Anthony Armstrong Jones, heredero del condado de Snowden y fotógrafo consumado. Los años 70, sin embargo, fueron una década de huelgas, en la que los sindicatos emprendieron acciones sindicales generalizadas para exigir mejores condiciones de trabajo. El Imperio Británico había llegado a su fin tras la descolonización de África e Irlanda del Norte. The Troubles, traducido al español como Los Conflictos, fue un periodo de violencia sectaria interna entre republicanos católicos romanos y unionistas presbiterianos, que se intensificaron con bombardeos generalizados intercambiados con el ejército republicano irlandés, que acabó llevando al conflicto a la propia Inglaterra. Para agravar la situación, a partir de 1973 se produjo una recesión de 2 años en gran parte del mundo occidental, impulsada por la inflación provocada por la crisis mundial del petróleo, que se tradujo en un aumento de los precios de la energía y las materias primas, acabando así con el auge disfrutado en la década anterior. La legislación progresista, como la Ley de 1975 sobre la discriminación sexual, la Ley de 1976 sobre las relaciones raciales y la Convención de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, eran señales de que Gran Bretaña intentaba cambiar hacia una sociedad más justa. Sin embargo, un elemento que no había cambiado significativamente era el sistema y los protocolos de la clase alta, que seguía compuesta por 5 rangos de nobleza aristocrática enumerados en los precedentes como duque, marqués, conde, vizconde y barón. La familia real se situaba en la cúspide de esta jerarquía. Todo esto hizo que Gran Bretaña fuera una sociedad cambiante cuando Diana alcanzó la mayoría de edad. Pero en algunos aspectos cruciales, seguía atada al pasado. Una de las cuestiones más significativas era que las actitudes hacia el divorcio y la separación matrimonial seguían siendo anticuadas en Gran Bretaña en la década de 1980. Y esto influiría en la vida posterior de Diana, ya que la prensa británica se obsesionó con la posibilidad de que ella y su futuro marido se separaran de una manera que no tendría la misma atención en la década de 2020. La juventud de Diana transcurrió inmersa en la vida aristocrática británica. La finca de Sandringham, donde la reina Isabel II arrendó Park House a la familia Spencer, era a menudo escenario de reuniones reales. Así, Diana creció acostumbrada a la vida en el círculo real, llegando a llamar a la reina tía Lilibet. También convivió con 2 de los hijos de la reina, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, durante sus años de juventud, aunque su hijo mayor, Carlos, el príncipe de Gales y heredero al trono, ya estaba entrando en la adolescencia cuando Diana nació, por lo que no tuvieron contacto real durante su juventud, al ser de 2 edades significativamente diferentes. Los padres de Diana se divorciaron cuando ella tenía solo 7 años, tras lo cual se fue a vivir a Londres con su madre. Pero poco después, su padre obtuvo la custodia de los hijos Spencer y junto con sus 2 hermanas mayores, y su hermano pequeño, Diana regresó a Sandringham para vivir con el futuro conde. En 1970, Diana se matriculó en el colegio Ridlesworth Hall, tras unos años de educación en casa y una breve estancia en el colegio privado Silfield, de Norfolk. 4 años más tarde, en 1974, fue a un internado en West Heath, donde demostró su talento para la música, la natación y el baile. En su segundo año, a la muerte de su abuelo, heredó el título de señora, ya que su padre se convirtió en conde Spencer y se trasladó a la sede hereditaria de los Spencer, en Althorp, Northamptonshire. A pesar de describir su estancia en West Heath como los días más felices de su vida, Diana tuvo problemas académicos en muchas áreas y suspendió 2 veces sus exámenes de bachillerato, antes de trasladarse a un instituto en Suiza en 1977. Se trataba de una escuela diseñada para preparar a los alumnos para la vida, y las cortesías y protocolos asociados de la sociedad de clase alta. En noviembre de 1977, se celebró una cacería de urogallos en la finca familiar de Althorp, a la que asistió Diana, cuando su hermana mayor, Sarah, acudió a una cita con el heredero al trono, Carlos, príncipe de Gales. El príncipe puso fin a la relación con Sarah, durante un viaje de esquí, y Sarah declaró a la prensa que nunca se casaría con él. Ya fuera, entre comillas, un basurero o el rey de Inglaterra. Carlos y Diana se miraron por primera vez, y Carlos describió a Diana como jovial, divertida y atractiva, mientras Diana bromeaba con sus amigas sobre la posibilidad de casarse con él. Algunas fuentes sugieren que, en ese momento, Carlos seguía enamorado de Camilla Parker Bowles. A pesar de que ella se había casado con Andrew Parker Bowles 4 años antes. Carlos y Camilla habían salido durante un tiempo a principios de la década de 1970.
pero Carlos se había abstenido de proponerle matrimonio, debido a la falta de títulos aristocráticos en la familia de ella y a su percibido largo historial de citas, que contravendría la preferencia tradicional de una princesa y futura reina de llevar una imagen virginal e inmaculada al casarse con el heredero al trono. Como consecuencia de la dilación de Carlos, Camila siguió adelante y se casó. Pero ella y Carlos, en retrospectiva, siguieron siendo el amor de sus vidas y mantuvieron un amplio contacto a finales de los 70 y durante los 80. En 1978, Diana dejó los estudios. A partir de entonces, probó varios trabajos mal pagados, como niñera para una rica pareja americana, profesora de baile, limpiadora, anfitriona de fiestas y por último, ayudante de educadora infantil. Como regalo por su cumpleaños 18, la madre de Diana le compró un departamento en Kensington, en el centro de Londres, donde vivió con 3 compañeras de piso. Fueron años de liberación. Diana había tenido una infancia infeliz e inestable, en la que tuvo que lidiar con el matrimonio abusivo de sus padres y la posterior separación. En los años 70, tuvo una relación muy mala con su madrastra, Reine McCordale, que se casó con el padre de Diana en 1976. Diana la describía como una matona y en una ocasión, Reine supuestamente empujó a su hijastra por las escaleras. A pesar de ello, Diana había pasado de ser una niña tímida a una bella dama segura de sí misma que se relacionaba con gente aristocrática y poderosa, lo que le abrió un amplio mundo de posibilidades. En noviembre de 1978, Diana fue invitada a la celebración del cumpleaños 30 del príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham, la famosa residencia londinense de la reina Isabel II. Diana no se sintió intimidada por los asistentes ni por su entorno, y se mostró fascinada por la compañía y el evento, causando al parecer una buena impresión de sí misma en el príncipe. Sin embargo, en agosto de 1979, Louis Mountbatten, tío abuelo de Carlos y una gran influencia en sus primeros años, fue asesinado por el ejército republicano irlandés. Carlos, desolado, buscó consuelo en Camila, lo que hizo correr el rumor de que ambos habían reanudado en secreto una relación sentimental, que al parecer el marido de Camila, Andrew Parker Bowles, aceptaba, ya que él también había tenido numerosas amantes desde que comenzó su relación con Camila. A pesar de ello, durante el año siguiente, en julio de 1980, Carlos colmó a Diana de fuertes muestras de afecto cuando se reencontraron en casa de Philippe de Paz, un amigo común que organizaba una fiesta en Sussex, lo que desencadenó el inicio de su noviazgo oficial. Diana fue invitada a quedarse con Carlos en Londres, donde se pediría la aprobación del estamento real para la relación. 2 meses después, en septiembre de 1980, Diana fue invitada a visitar la residencia escocesa de la reina Isabel en el castillo de Balmoral, en Aberdeenshire, donde la pareja recibió el escrutinio de la monarca y de su marido, Felipe, duque de Edimburgo. Evidentemente, Carlos había invitado a Diana a conocer a sus padres para que evaluaran su idoneidad para convertirse en su esposa, en un momento en que la elección de la futura reina consorte se consideraba una decisión tanto política como personal y emocional. El secretario privado Lord Charteris estuvo presente en la visita, e informó de que Diana se aseguró de que Carlos la viera guapa, decorosa y actuando con jovialidad, algo que también notó la reina Isabel, quien comentó que la encontraba encantadora y apropiada. Denominada por los medios como la prueba de Balmoral, Diana y Carlos obtuvieron su bendición, lo que desencadenó el inicio de un gran interés público con una carrera en la prensa por ser los primeros en publicar fotos de la dama. Al hacerse pública la relación de la pareja, el poder real se vio amenazado, ya que los periódicos sensacionalistas se lanzaron a escudriñar y publicar historias sobre Carlos y Diana, que podían ser tanto positivas como negativas. A los periódicos les importaba poco mientras la historia se vendiera. En noviembre de 1980, la realeza exigió una disculpa a un periódico sensacionalista que afirmaba que Carlos había utilizado el tren real para reunirse en secreto con Diana. Este hecho fue controvertido, ya que el transporte, financiado con los impuestos, estaba destinado exclusivamente a tareas públicas oficiales. A principios de 1981, por recomendación de su padre, el príncipe Felipe, Carlos decidió comprometerse con Diana para alejar la atención de la prensa y proteger a Diana y a sí mismo de la posibilidad de dañar su reputación. En consecuencia, el 6 de febrero le propuso matrimonio en el castillo de Windsor y Diana aceptó. 2 semanas más tarde comunicaron oficialmente la noticia a la BBC, en un anuncio de prensa que produjo polémica. Cuando el periodista que realizaba la entrevista preguntó a ambos si estaban enamorados, Diana respondió rápidamente que por supuesto.
pero Carlos añadió, sea lo que sea el amor. Esto fue interpretado por algunos como un primer signo de división entre la pareja, aunque en la misma entrevista Diana mostró signos positivos al afirmar que estaba preparada para los retos de formar parte del estamento real, ya que contaba con el apoyo incondicional de Carlos. Sin embargo, había muchos otros motivos de preocupación. Si alguien se hubiera fijado, Carlos ya se acercaba a la treintena, mientras que Diana solo tenía 19 años, y su noviazgo apenas había durado. Una biografía de Diana, escrita hace muchos años, concluía que Diana y Carlos solo se habían visto 12 o 13 veces. Cuando Carlos le propuso matrimonio, todo era un mal presagio. Diana eligió su propio anillo de compromiso, en contra de la tradición real, ya que no fue hecho a medida por el joyero real. Eligió un anillo de oro blanco de 18 quilates, adornado con un zafiro de salón escogido de un catálogo que otros podían comprar. Fue el primer indicio de su deseo de forjar su propio camino como miembro de la familia real en lugar de seguir la tradición. Poco después del anuncio de la boda, Diana se mudó a Clarence House, en Westminster, Londres, que era una de las residencias de la reina madre. Aunque más tarde Diana se trasladaría al Palacio de Buckingham durante el resto de su compromiso, le resultó una época increíblemente solitaria. El 9 de marzo de 1981, la pareja hizo su primera aparición junta en un concierto musical benéfico en el Goldsmiths Hall, en el centro de Londres, donde Diana fue objeto de una intensa atención por parte de la prensa al bajarse de su coche con un vestido negro sin hombros, que era 2 tallas más pequeño y dejaba ver más de lo que la etiqueta de la moda real normalmente permitiría. Un reportero sugirió que era como ver a Cenicienta cambiar sus harapos por riquezas, comparando el evento con un cuento de hadas, aunque Diana lo encontró una experiencia insoportable que estableció algunas duras realidades sobre su futuro. Tras el evento de Goldsmiths, hubo una fiesta en el Palacio de Buckingham, donde Diana conoció a la princesa Grace de Mónaco, antes conocida como Grace Kelly, actriz estadounidense ganadora de un Oscar. Antes de casarse con la realeza, Grace consoló a Diana, que se enfadó por lo apropiado de su vestido y por pequeños detalles de etiqueta aceptables, como en qué brazo llevar el bolso. Rompiendo a llorar, Diana se dio cuenta de que su vida futura se caracterizaría por el escrutinio y la presión, algo que la princesa Grace bromeó que solo empeoraría, lo que animó la conversación y creó un vínculo entre la pareja. En los meses previos a la boda, Diana empezó a sospechar cada vez más de la relación entre Carlos y Camila, sobre todo cuando encontró una pulsera personalizada que su futuro marido había comprado para Camila. Diana estuvo a punto de cancelar la boda en esta ocasión, pero sus hermanas la convencieron y siguió adelante con el compromiso. Ese mismo mes, mientras veía a su prometido volar desde el aeropuerto de Heathrow para embarcarse en una gira de 6 semanas, Diana fue fotografiada llorando. Carlos había recibido una llamada de Camila justo antes de partir, el 28 de julio de 1981. Diana sufrió un grave episodio de bulimia, un trastorno alimentario que padeció periódicamente a lo largo de su vida. En este caso, se desencadenó por la anticipación de su boda, que se celebraría al día siguiente. Pasó la noche con su hermana, Lady Fellows, en casa de Clarence y recibió un anillo de sello de su prometido con una nota en la que hablaba del orgullo que sentía por ella y le aseguraba que, si miraba a la gente a los ojos, se ganaría el corazón del pueblo. Diana durmió mal debido a los cantos, la multitud de espectadores congregados y la sensación de expectación al despertarse. Se describió a sí misma como impotentemente entumecida mientras aceptaba. El mundo estaba pendiente de la ceremonia, a la que asistirían dignatarios de todo el planeta. Diana se vistió con un vestido de color marfil, valorado en su momento en 9.000 libras, con 10.000 perlas bordadas y una cola de 7.62 metros, más larga que cualquier otra vista en una boda real, rompiendo así con la tradición real de los estilos blancos puros. El 29 de julio de 1981, Diana se convirtió oficialmente en la princesa de Gales al contraer matrimonio con Carlos, ante la alegría de 750 millones de telespectadores de todo el mundo, y medio millón de espectadores que se agolpaban en las calles aledañas al lugar elegido, la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres. Descrita por muchos como una boda de cuento de hadas, fue un acontecimiento multitudinario en el que el Reino Unido fue día festivo, mientras se sucedían las celebraciones en todo el país y en países de la Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En la ceremonia de la Iglesia de Inglaterra, la pareja pidió que se suprimiera la tradicional promesa de la esposa de obedecer a su marido, una decisión que hoy parece totalmente moderna, pero que atrajo la atención de la prensa. En 1981,
La recepción nupcial se celebró después en el Palacio de Buckingham, donde se sirvieron 27 pasteles de boda y una tarta oficial, suministrada por la Marina Real, de 1,5 metros de altura y 102 kilogramos de peso. Además de los extravagantes costes de la ceremonia el día de la boda, hubo medidas de seguridad adicionales, debido a la amenaza del ejército republicano irlandés y la gestión de multitudes, lo que supuso un acontecimiento caro y se calcula que costó 57 millones de libras. La multitud se alegró cuando Carlos y Diana salieron al balcón, y se besaron con fuegos artificiales y 100 faros que iluminaron todo el país durante la noche. Sin embargo, a pesar del esplendor de la ocasión, en retrospectiva fue una unión condenada al fracaso. Tras el banquete, los recién casados cruzaron el Támesis en carruaje, y abandonaron Londres para iniciar su luna de miel en la mansión señorial de Broadlands, en Hampshire. Desde allí, volaron al yate Real Bretagne, 3 días después para realizar un crucero de 11 días, por el Mediterráneo antes de regresar al castillo de Balmoral, en Escocia, para una excursión de caza con otros miembros de la familia real. Diana no tuvo una luna de miel feliz y lloró repetidamente mientras su bulimia se disparaba debido a los inmensos cambios que experimentaba cada día. El análisis que hacía Carlos de las novelas que leía, le parecía bastante tedioso, en lo que sin duda era un ejemplo clásico de por qué dos personas que no se conocen no deben precipitarse en un matrimonio por razones equivocadas. Se hicieron muchas fotos durante su estancia en Balmoral, que fue organizada por la Oficina de Prensa Real, que en efecto organizó y contrató puntos de contacto oficiales con los principales medios de prensa, incluidos los periódicos sensacionalistas. Para colmo de males, durante la luna de miel, Carlos llevaba al parecer unos gemelos que le había regalado Camila, y Diana descubrió de dónde procedían. Durante el viaje, ella sospechó cada vez más que él seguía siendo incapaz de superar su antigua relación. A pesar de ello, la opinión pública daba por hecho que la nueva princesa de Gales era feliz, pues acababa de convertirse en la tercera mujer de mayor rango en Gran Bretaña. Según los precedentes aristocráticos, los recién casados residieron en el Palacio de Kensington, en Londres, y en Highgrove House, en Gloucestershire, tras contraer matrimonio. Fue justo después de instalarse en estas residencias cuando la familia real anunció que Diana estaba embarazada, el 5 de noviembre de 1981. 2 meses después, se cayó por unas escaleras en Sandringham estando embarazada de solo 12 semanas. Afortunadamente, el feto no sufrió ningún daño. Hoy sabemos que Diana provocó intencionadamente la caída, debido a su creciente depresión y a sus sentimientos de inadecuación como parte de la realeza. Para colmo, en febrero de 1982, se publicaron en los medios de comunicación unas fotos de Diana embarazada en bikini. Esto disgustó profundamente a la realeza, y la reina condenó públicamente a quienes tomaron y difundieron las fotos. Sin embargo, el 21 de junio de 1982, el príncipe Guillermo nació en el Hospital Mary's de Londres, convirtiéndose automáticamente en el segundo en la línea de sucesión al trono de Gran Bretaña. En los meses siguientes, Diana sufrió una depresión posparto que se agravó con la muerte de su amiga, la princesa Gris de Mónaco, el 14 de septiembre de 1982, tras sufrir un derrame cerebral mientras conducía y caer su coche por un acantilado. Solo sobrevivió su hija, la princesa Estefanía, y acudió al funeral a pesar de que su marido le había dicho que no veía razón alguna para que acudiera. Diana lució un vestido negro y se convirtió en el centro de atención de la prensa, y algunos de sus críticos dijeron que parecía prosperar con ello, atrayendo tanto críticas como elogios. Carlos y Diana llevaron al príncipe Guillermo, de 9 meses, en su primera gira real conjunta por Australia y Nueva Zelanda en marzo de 1983. Esto rompió los precedentes reales, ya que tradicionalmente se dejaba a los niños pequeños en casa cuando los miembros de la realeza viajaban por el imperio o los países de la Commonwealth. A su llegada a Alice Springs, en Australia, Diana tuvo un comienzo difícil, ya que parte de la prensa australiana informó de que parecía abatida, mientras la realeza intentaba ganarse el corazón y la mente del público del país de la Commonwealth, para reafirmar el apoyo a la monarquía británica, cuya reina seguía siendo una jefa de Estado simbólica para muchos países del mundo. El pequeño príncipe se quedó con una niñera en la base de la gira, en el centro de Australia. La pareja real empezó a visitar lugares famosos como el sagrado Uluru, más conocido como la Roca de los Herederos. A medida que avanzaba la gira, la capacidad de seducción de Diana se complementaba con su belleza y estilo.
Su popularidad crecía en todo el mundo, incluso en los desafiantes países excoloniales, cada vez más escépticos ante los persistentes lazos con la monarquía británica. Por ejemplo, las multitudes empezaron a acudir a ver a Diana, quien se calcula que estrechó la mano de unas 6.000 personas durante su gira por Australia, desarrollando su popular imagen de persona accesible y cercana al público, a la vez que con los pies en la tierra y sin miedo a romper con los protocolos reales. La gira, que duró 2 meses, fue un éxito para la pareja real, pero el protagonismo de Diana generó animadversión, ya que Carlos estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero a veces se le dejaba de lado, lo que presionaba su relación. Cuando regresaron a Londres descubrieron que en casa ocurría lo mismo. El 14 de febrero de 1984, los periódicos publicaron la noticia del segundo embarazo de Diana, tras haber confirmado la información la noche anterior, lo que marcó un periodo de felicidad poco habitual para la pareja, que se acercaba a su momento más cercano como marido y mujer. Como su marido deseaba una niña, Diana temió decepcionarse al saber que era un niño, y decidió ocultar el sexo a Carlos hasta el nacimiento de su segundo hijo, el príncipe Harry, el 15 de septiembre de 1984. Como madre, Diana dio prioridad a sus hijos y a menudo rechazó los deseos de Carlos y las tradiciones reales. Por ejemplo, organizó ella misma el cuidado de sus hijos, escogiendo la ropa de Guillermo y Harry, y llevándolos al colegio que ella eligió cuando se hicieron mayores, en lugar de confiar en el personal de la Casa Real para llevar a cabo estas tareas, como habían hecho tantas parejas reales durante siglos. Todo ello se sumó a la creciente percepción de Diana como la princesa del pueblo entre el gran público. Una princesa real que parecía tener el toque común y que tenía poco tiempo para los rituales y la rigidez de la aristocracia tradicional. Las obligaciones reales de Diana se reanudaron en 1985, una vez recuperada de su embarazo. La vida como miembro activo de la realeza en esta época implica apoyar a la reina como soberana, realizar giras por el país y visitas simbólicas a lugares cívicos y militares, como su botadura del HMS Cornwall, donde Diana siguió atrayendo multitudes e influyendo en la moda con sus maneras y estilo. En abril, Diana, Carlos, Guillermo y Harry visitaron Italia, donde se reunieron con el presidente italiano, Alessandro Pertini, y con el Papa Juan Pablo II. A lo que siguió un segundo viaje a Australia a finales de año, donde el público y los medios de comunicación apodaron a Diana, la princesa de diamante. En noviembre de ese año, mientras asistía a una cena ofrecida en la Casa Blanca, en Washington, la esposa del presidente Ronald Reagan, Nancy, cumplió una fantasía de Diana cuando la emparejó con la estrella de cine, John Travolta, en un baile que arrasó mientras influyentes espectadores contemplaban el infame momento. A finales de año, Diana se vio inmersa en las típicas obligaciones públicas, como visitas a hospitales, escuelas y organizaciones benéficas, incluidas las que apoyan a enfermos de enfermedades graves como el SIDA. En 1986, el matrimonio de Diana y Carlos se estaba deteriorando significativamente, al quedar claro para Diana que Carlos había reanudado de nuevo su relación íntima con Camilla Parker Bowles. Sin embargo, sería erróneo sugerir, como han hecho muchas personas a lo largo de los años, que Diana fue totalmente la víctima en esta situación. Diana mantuvo al menos una, y posiblemente varias, relaciones amorosas en la década de 1980. La primera de ellas fue posiblemente con Barry Manicky, agente de policía y guardaespaldas asignado a la unidad de protección de Diana en 1984. Posteriormente, en 1986, fue trasladado fuera de ese destacamento alegando que su relación con Diana se había vuelto inapropiada. Murió en un accidente de tráfico al año siguiente y, aunque los rumores sobre el romance nunca se confirmaron, Diana declaró en una entrevista años más tarde que había estado profundamente enamorada de alguien entre 1984 y 1986, y que se sintió desolada al enterarse de su muerte. Más conocido fue el romance con su antiguo instructor de equitación, el mayor James Hewitt, con quien Diana mantuvo una relación entre 1986 y 1991. Diana confirmó posteriormente el romance, al igual que Hewitt. Sin embargo, las insistentes teorías de que el príncipe Harry tiene un parecido asombroso con Hewitt y era su hijo biológico han sido desmentidas por Hewitt, quien declaró que su romance con Diana no comenzó hasta 2 años después de que Harry naciera. Lo que todo esto deja claro, sin embargo, es que Diana estuvo involucrada en varias aventuras prolongadas a lo largo de su matrimonio con Carlos. Así, aunque Diana afirmó más tarde que su matrimonio fracasó porque había 3 personas en él, ella, Carlos y Camila. En realidad,
Diana también fue infiel durante gran parte del mismo. El escrutinio de las vidas de los príncipes de Gales persistió cuando Diana se desmayó en mayo durante la Feria Mundial Expo 86 en Vancouver, Canadá, lo que hizo que muchos cuestionaran su salud y la apretada agenda que la llevó a volar a Tokio poco después, donde fue fotografiada con aspecto pálido y agotado. Diana era inmensamente popular en todo el mundo y en Japón, por lo que la gira de 8 días estuvo repleta de acción. Pero la pareja ocultó con éxito cualquier problema matrimonial durante el viaje. En noviembre de 1986, Diana realizó una breve gira por Oriente Próximo, donde se reunió con el rey Fahd de Arabia Saudí y el sultán Qais bin Said Al Said de Omán. Cabe preguntarse en este punto quién era esta joven que se vio envuelta en tan enmarañados asuntos políticos en la década de 1980 y que en un momento dado se supuso destinada a convertirse algún día en la reina de Inglaterra. A menudo la personalidad de Diana queda enmascarada por la adulación pública que recibió a causa de sus actividades caritativas y la percepción de que fue víctima de un matrimonio político. Pero, ¿quién era? Lejos de la mirada mediática, Diana era una mezcla de encanto y confianza, bajo la que se escondían muchas inseguridades y tormentas emocionales. Sus amigos observaron que podía pasar de un estado de ánimo a otro con relativa rapidez, de modo que la joven que tenía que actuar de una manera en un acto real o estaba cabizbaja por algún reportaje de los medios de comunicación y la intromisión en su vida en un momento dado, podía volverse rápidamente más optimista con sus amigos. Otros amigos de toda la vida señalaron que Diana tenía un carácter paradójico. El empresario de la moda Roberto de Boric, por ejemplo, señaló que Diana podía ser extremadamente madura en algunos casos, pero a la inversa, totalmente inmadura en otras situaciones. Del mismo modo, a pesar de la enorme cantidad de responsabilidades que se le imponían, también podía ser muy infantil. En muchos sentidos, esto fue lo que le granjeó la admiración de tantos, su despreocupación e inocencia incluso en situaciones graves. Su hermano menor, Carlos, fue quizá el que mejor lo entendió, al señalar que la gran fortaleza y debilidad de Diana era su honestidad. En abril de 1987, Diana inauguró la primera planta hospitalaria del Reino Unido dedicada al tratamiento del VIH, donde luchó contra el estigma que rodeaba a las personas infectadas cuando estrechó la mano de 12 pacientes sin llevar guantes. Dentro de un establecimiento estricto, hechos como este podrían parecer insignificantes hoy en día, pero es importante comprender exactamente lo inusual que era este comportamiento a mediados de los años 80. El VIH y el SIDA habían surgido por primera vez en África, durante la década de 1930. Pero en una época anterior a la globalización desenfrenada, pasaron décadas antes de que se convirtiera en un problema grave en el mundo desarrollado. Cuando las primeras oleadas importantes empezaron a propagarse por Europa y Norteamérica a finales de los 70 y principios de los 80, conllevaba un enorme estigma social, principalmente porque se creía que lo transmitían exclusivamente los consumidores de drogas intravenosas y los hombres homosexuales, en una época en que la homosexualidad seguía estando mal vista por la inmensa mayoría de la gente. Diana, al negarse públicamente a adoptar esta postura hacia los seropositivos y mostrar en cambio un enfoque humano hacia los que habían contraído la enfermedad, contribuyó a eliminar parte del estigma que la rodeaba a mediados y finales de la década de 1980. En la segunda parte de este video, exploraremos los momentos más significativos en la vida de la princesa Diana, durante las décadas de los 80 y finales de los 90. Desde el desenlace de su matrimonio con el príncipe Carlos, sus decisiones más controversiales, hasta el doloroso suceso que marcó el fatídico final de la Reina de Corazones. Mientras tanto, no olvides darle like y suscribirse. Muchas gracias por vernos.